Las semillas de la sabiduría estoica con Epicteto. ¿Te sientes perdido en el mar de la vida? ¿Buscas un faro que guíe tu camino hacia la tranquilidad y la paz interior? Entonces acompáñanos en este nuevo episodio de Voces Podcast, donde navegaremos por las aguas turbulentas de la existencia con la ayuda de un antiguo maestro Epicteto. Nacido como esclavo en Hierápolis, Epicteto se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la escuela estoica. Sus enseñanzas, recogidas en sus discursos y en Chiridion, nos ofrecen un mapa para navegar por los desafíos de la vida con sabiduría y templanza. A lo largo de este episodio, exploraremos algunas de las frases más célebres de Epicteto, reflexionando sobre su significado y su aplicación en nuestra vida diaria. Descubriremos cómo distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Cultivar la libertad interior frente a las opiniones ajenas. Desarrollar la fortaleza para afrontar las dificultades. Encontrar la felicidad en la vida sencilla y virtuosa. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Prepárate para sembrar las semillas de la sabiduría estoica en tu corazón, y cosechar una vida más plena y significativa. No te pierdas este nuevo episodio de Voces Podcast, Las semillas de la sabiduría estoica con Epicteto. Aquí te dejo las más documentadas. Podrás amenazarme, encadenarme, encerrarme o exiliarme. Pero yo te recuerdo que ni Zeus podría quitarme el poder de decidir mi actitud. Epicteto. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Epicteto. Las apariencias en la mente son de 4 tipos. Las cosas son lo que parecen ser, o no lo son, ni lo parecen ser, o lo son, y no parecen ser, o no lo son, y sin embargo parecen serlo. Con razón apuntar en todos estos casos es la tarea del sabio. Epicteto. Eres un alma pequeña que lleva un cadáver. Epicteto. Los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de cómo las ven. Epicteto. Filosofar es esto, examinar y afinar los criterios. Epicteto. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Epicteto. Si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido. Epicteto. ¿Y cómo pretendes amar si no sabes qué está bien y qué está mal? Epicteto. Primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Epicteto. Únete a lo que es espiritualmente superior, independientemente de lo que otras personas piensan o hacen. Mantén tus verdaderas aspiraciones sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Epicteto. Así como el sol no espera que las oraciones y conjuros se levanten, sino que resplandece y es bien recibido por todos, así que tú tampoco esperes aplaudir, y gritar y alabar para cumplir con tu deber. No, haz el bien por tu propia voluntad, y serás amado como el sol. Epicteto. La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad. Epicteto. La naturaleza ha dado a los hombres una lengua y 2 oídos, para que podamos oír de los demás el doble de lo que hablamos. Epicteto. La prudencia es el más excelso de todos los bienes. Epicteto. Me río de los que piensan que pueden dañarme. No saben quién soy, no saben lo que pienso, ni siquiera pueden tocar las cosas que son realmente mías y con las que vivo. Epicteto. ¿No sabes que un buen hombre no hace nada por las apariencias, sino por hacer lo correcto? Epicteto. El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Epicteto. Toma este momento. Sumérgete en sus detalles. Responde a esta persona, este desafío, esta acción. Deja las evasiones. Epicteto. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Epicteto. No te sabotees a ti mismo adoptando involuntariamente actitudes negativas e improductivas a través de tus relaciones con otros. Epicteto. Amigos de Voces Podcast, hemos llegado al final de este viaje por las frases reflexivas de Epicteto. Esperamos que sus palabras hayan resonado en su interior, y les inspiren a cultivar la sabiduría estoica en su vida diaria. Recuerden que la verdadera libertad no reside en el mundo exterior, sino en la fortaleza de nuestro carácter y la paz interior. Sigamos sembrando las semillas de la virtud y la sabiduría para cosechar una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo de la filosofía y el conocimiento. Hasta la próxima, y recuerden,
La felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo usamos lo que tenemos. Epicteto. Voces Podcast, donde las ideas cobran vida.